Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Te pedimos una vez más, bendito Señor, Rey Dios, que en esta mañana nos ilumines con el consejo de tu palabra, bendito Rey. Te damos las gracias por el privilegio tan grande de poder estar en esta mañana en casa, Señor. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento, envía tu espíritu de revelación, bendito Señor, Rey Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Levítico capítulo 25, versículo 24 dice: por tanto, en el país habrá la posibilidad, note por favor, de recobrar, diga conmigo, recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. Aquí nos está hablando de herencia, no solamente material. Estamos hablando de un tiempo de recobrar y de una restitución en el espíritu. Aunque dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, es decir, busca lo espiritual, y lo material es cuestión de tiempo que te llegue en el orden establecido de Dios. Evidentemente siempre lo que realicemos venga en el orden de Dios. Entonces, una de las unciones residentes, amado hermano, aunque son 15 operativas, tome nota que hay 15 unciones que van a estar operando sobre esta casa. Ahorita usted me va a entender. Yo me quedé sorprendido cuando Dios me lo habló. El 2015 dijimos, hace creo que fue 1 o 2 meses, cuando hablamos acerca del año Shemitah, que el 2015 traía una unción de devolución de tierras. Ahora, eso no solo se enmarca a nivel natural, eso también trasciende primeramente como parte fundamental sobre la base espiritual. Tiempo de estar preparados con los brazos abiertos para recibir las devoluciones de las tierras que trabajamos anteriormente y que pensamos en algún momento se habían perdido. Ahora, me encuentro, amado hermano, cuando busco, encuentro, amado hermano, ay Dios mío, es que no sé ni cómo trasladárselo, espérenme, estoy emocionado. No solo tierras en sí como propiedades o herencias, sino también corazones que habían estado distanciados, note, y que en un tiempo nos dedicamos a cultivarlo. Estamos hablando, la palabra profética hablaba de que por los frutos se conoce el árbol. ¿Cuántos escuchamos la palabra profética hoy? Entonces, este 2015 trae una variedad, amado hermano, de unciones residentes que se van a constituir en restitución. Note por favor, el 2015 va a marcar un tiempo para casa. Estoy hablando Fortaleza de Sion. Sujeto esto a la proclama de mi amado pastor y apóstol. Pero nosotros como casa, por alguna razón, siempre la palabra profética ha dicho: no es tu culpa que te haya dado un tanto más. Usted se recuerda de esa palabra, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 35. Esto, hermano, es lo que viene para ti. Yo lo declaro en el nombre del Señor Jesús. Después, siguiendo las instrucciones de Moisés, las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata. No piensen dinero únicamente, aunque es parte de lo que viene dentro del botín, pero nos supeditamos y nos centralizamos en la parte espiritual. Buscamos primeramente el reino de Dios. Dice la Biblia que el reino no es comida ni bebida. Y también ropa. Versículo 36, Éxodo 12, 36. El Señor hizo que los egipcios vieran con ojos buenos, o con buenos ojos, a los israelitas. Ese es un tiempo de gracia. Así que les dieron todo lo que les pedía. Aleluya.
Es tiempo de cosecha. De este modo, los israelitas, dice, despojaron por completo a los egipcios, amado hermano. Entonces yo te dije, porque Dios me había dado la instrucción, ¿se recuerda? Que el 2015 era un año de buenas noticias. Hasta ahí yo había entendido lo de Shemitah, pero no entendía cómo eso iba a ser trasladado al pueblo. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, me encuentro con una tremenda, hermano, con un tremendo versículo que lo había leído muchas veces, de oídas te había oído, pero que ahora se entiende en la dispensación nueva de Dios. Libro de Revelaciones, capítulo 22, versículo del 1 y 2. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, note por favor, mira Saulito, hay árboles. Diga conmigo, árboles. Ahora repita conmigo, plural. No hay un árbol. El libro de Apocalipsis en la Nueva Jerusalén no es un árbol de vida, como encontramos en el libro de Génesis. Allá en el libro de Génesis había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, trascendemos al libro de Apocalipsis y encontramos en Revelaciones 22:2 que acá en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles. Diga conmigo, plural, árboles de vida. Ahora, lo que me llama la atención en esto, yo no sé cuántos de nosotros hayamos leído ya este versículo, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes. O sea que estos árboles son, ay Padre de la Gloria, son árboles que se encuentran continuamente fructificando. Ahora, lo interesante de esto, una vez cada mes, vamos a, perdón, pero ahí estamos, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina a los gentiles. Entonces nos encontramos en la parte final del libro de Apocalipsis con una plaza donde de un lado y otro lado de un río, que es el río de agua de vida, que su nombre es Cristo Jesús, porque Él decía, del que tenga sed y beba de mí, es la fuente del agua viva. O sea que allá hay un río que tipifica a Cristo como un río que traslada y vivifica con un agua de vida. Pero si está Cristo ahí ya tipificado en el agua de vida, entonces ¿por qué existen árboles, amado hermano, que dan fruto a la orilla y al otro margen del río? 12 veces, es decir, mire, yo no sé si exista algún árbol, tal vez alguno de los hermanos que trabajan en la agricultura, habrá un árbol que se encuentre los 12 meses del año dando fruto. No sé si existe en lo natural. ¿Alguien conoce de algún árbol que de enero a diciembre fructifique igual? ¿Ah? No. ¿Acaso? Aquí sí. Es que todo árbol tiene un tiempo de fructificación. Hay estaciones que marcan los tiempos del fruto de los árboles. Pero yo estaba pensando, dije, bueno, no encontré, pero tal vez alguien conozca un árbol que dé fruto durante todo un año. Aquí está hablando de la fructificación de un año, hermano, porque dice que dan fruto 12 veces, una vez por año. ¿Qué manda? Una vez cada mes. Hasta en verso para su almuerzo.
Y si le sobra uno, para el desayuno. Lo interesante es que estos árboles producen algo, y es medicina a los gentiles. Ok. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, hermano pastor? Que yo declaro en esta casa árboles de vida. Yo declaro en esta casa árboles de vida que van a dar fruto, ojo, 12 veces al año. Eso rompe el ciclo de lo natural, porque naturalmente no hay un árbol que fructifique los 12 meses del año. Necesita siempre un tiempo para germinación y todo el proceso natural. Pero esto sí, evidentemente estos son árboles de justicia, que ese es uno de los niveles hacia donde Dios nos va a estar llevando, amado hermano, a lo largo de este 2015. Ok, esa palabra árbol es la palabra shulon, no chulón, no, shulon con X, X-U-L-O, shulon. Esa palabra shulon, que es árbol o madero, está descrita en el numeral G3586, es decir, en el original del griego. Note por favor que esa madera o ese shulon o árbol tiene funciones específicas. La primera que me llamó la atención es que dice que shulon es madera como combustible. ¿De qué le habla la combustión? De quemarse. ¿Y qué le habla cuando uno se quema? Adoración. Ahora, lo interesante es que quiere decir madera como combustible. Usted sabe que hemos hablado acerca de la restauración del altar, y que uno de los elementos en la restauración del altar es la madera. Es más, para que haya madera debe de haber árbol muerto. Eso dijimos, ¿verdad? Que para poder tener un buen trozo de madera para quemar en una hoguera o en la chimenea de su casa, para que esa madera fuera suplida, tuvo primeramente que haber un árbol que muriese. Ok, esa palabra shulon significa también, mire, madera, madero, árbol, cepo o palo. Pero póngale atención a madera como combustible y a madero, porque cuando nosotros vamos al libro de Hechos capítulo 5 versículo 30, dice la Biblia: el Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo, mire, de un madero. La palabra es la misma. Shulon aparece en el Hechos 5:30, aparece en un montón de lugares, pero el que me interesaba en esta mañana, él es descrito en el libro de Hechos. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que una de las características de los árboles de justicia es que han cumplido la medida de la talla del varón perfecto, cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces, esos árboles que están en la calzada, Dios me dice, estos son árboles de justicia que van a tener la capacidad de fructificar 12 veces al año, es decir, un fruto por mes. Y cuando nosotros entendemos la parte doctrinal, entendemos que los frutos son 12. Ahora, eso no es lo interesante únicamente. Nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de árboles, los árboles denotan carácter. Es decir, solamente en el huerto había por lo menos 12 árboles. Y eso se puede mencionar bíblicamente, es decir, 12 clases de árboles que son los más recurrentes y los más importantes. Ahora, los árboles nos dan significado de carácter. Esto ya lo habíamos visto nosotros hace como 3 meses, amado hermano. Pues que me sorprende. Entonces, los árboles procesados nos dan un significado de carácter que es formado en la vida de un hijo de Dios y de un creyente. ¿Me estoy explicando hasta el momento? Ok. Por ejemplo, el árbol de la encina, cuando la Biblia nos habla acerca, le voy a colocar algunos ejemplos nada más. Cuando la Biblia nos habla del árbol de la encina, nos habla acerca de la herencia espiritual, por ejemplo, que le fue dada a Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces vemos que el árbol, en su esencia y en su carácter, lo que da a entender es acerca, cuando se habla de la encina, es decir, la talla de la encina nos habla acerca de herencia espiritual. El árbol de cedro del Líbano, por su característica, nos habla de columnas. Era usado para la construcción del templo. Cuando usted ve los cedros del Líbano, mucho de lo que era hecho en la construcción del templo se realizó con cedro del Líbano. Eso nos habla a nosotros de aprender a hacer columnas paradas en la edificación del templo, entendiendo que la piedra angular es Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros se constituye como parte de un templo viviente. Ok, cuando la Biblia nos habla acerca de la palmera, nos habla acerca de perseverancia y de soportar prueba y tempestad. Hoy el Señor nos dijo: por cuanto la soportaste, viene premio. ¿Se recuerda? Entonces, si usted se da cuenta, la encina nos habla de herencia espiritual, el cedro nos habla de un establecimiento en una casa. Eso nos podría hablar también acerca de ser hombres y mujeres, amado hermano, que se establecen en una casa, porque usted sabe que las columnas son inamovibles. O si se van a mover en casos muy excepcionales, se tiene que hacer un análisis completo de la estructura cuando una columna se mueve. Entonces eso nos está hablando acerca del cedro del Líbano, nos habla acerca, amado hermano, del establecimiento y de la fructificación en una casa. Eso nos habla que se tiene que terminar el tiempo del peregrinaje de iglesia en iglesia y el establecimiento, amado hermano, donde cada oveja va a buscar su propio redil, en el entendido de que hay ovejas que en la casa no pegan. No quiere decir que no sean ovejas, pero van a tener que buscar su redil. Entonces los cedros del Líbano nos habla de establecimiento y de mantenerse fijos e inamovibles. El árbol palmera nos habla acerca, mire, ¿cuántos de nosotros hemos sido probados más de alguna vez en nuestro tiempo? Te están formando como palmera. Entonces cuando uno empieza a ver el carácter de la encina, el carácter del cedro, el carácter de la palmera, mire, por ejemplo, la higuera nos habla de la necesidad de dar frutos y también de la importancia de entender los tiempos. Usted sabe que el Señor pasó y metió la mano en un par de oportunidades discerniendo el tiempo de la higuera. Entonces el carácter del árbol denota mucho de su proceso de formación. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que ser llevados a la medida de árboles de justicia. Ahora, para ser llevado a la dimensión de árbol de justicia, necesitamos que este carácter en el índole espiritual sea formado en la vida de cada uno de nosotros en este nuevo tiempo. El árbol de mostaza, ¿de qué nos habla la mostaza? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Pero se necesita formar la dimensión de la fe, donde nosotros encontramos la manera a través de lo que Dios deja descrito en su enseñanza a través del árbol de la mostaza. Entonces alcanzar el carácter de un árbol de mostaza es aprender a tener fe, hermano. Pero de veras, cuando tú ves la tormenta y dices: no, esto no me va a tocar. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esa enseñanza de fe en carácter nos lo trae el árbol de mostaza. Sería necesario ver el árbol de mostaza para saber cómo alcanzar la dimensión de la fe. Pero permítame un segundito. El árbol de ajenjo nos habla acerca de la amargura en el alma. Entonces hay cosas que van a tener que desaparecer en el proceso de la formación en la dimensión de árboles de justicia y plantíos de Jehová. Ahora, todo árbol, por lo menos pasa 3 procesos en su vida natural. La realidad es que cualquier tipo de árbol, sea el que sea, que necesite ser formado en carácter en nosotros, nos va a llevar a la dimensión de alcanzar el carácter de árbol de justicia, Cristo Jesús. Entonces, mire, por ejemplo, Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 16. Necesito enseñarle esto para soltar el rema, amado hermano. Lo que decía la palabra profética hoy. ¿Quién dio la palabra profética con respecto a los frutos? Contigo. Mateo 7, 16 al 20. Mira, Charlie. Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, diga conmigo buen fruto. Es tiempo de dar fruto, hermano. Este tiempo es un tiempo de fructificación, pero para dar buen fruto. Es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Aquí el Señor Jesús hace referencia precisamente a dos árboles. Un árbol que se llama la vid y otro árbol que se llama la higuera. El Señor está haciendo referencia acá a uvas e higos. Es decir, está hablando de dos cosas, de la vid y de la higuera. No se pueden recoger uvas de los espinos y no se pueden recoger higos de los abrojos. Entonces, cuando Jesús dice por sus frutos los conoceréis, se refiere a hombres árboles. Y cuando se refiere a hombres árboles, quiere decir que el árbol hombre bueno o el árbol hombre bueno evidentemente va a dar buenos frutos. Pero el árbol hombre malo va a dar mal fruto. Entonces en este tiempo la siembra en lo espiritual se convierte en una necesidad predominante en el pueblo de Dios, porque eso va a determinar mucho de su carácter para poder alcanzar lo descrito en el libro de Revelaciones capítulo 22. Ahorita le explico. Jesús dijo, Mateo 12:33, versión Las Américas, ya dijimos, ¿verdad? Ya vio que no se le olvida a uno más cuando tiene apilamiento, hermano. Aleluyita. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto, punto, se conoce al árbol, amado hermano. Ahora, ¿cómo se puede discernir un árbol bueno o un árbol malo? Porque estamos hablando de que aquí no estamos hablando de plantas las que a veces hacemos, sino que aquí estamos hablando, diga conmigo, hombre árbol. Entonces, ¿cómo se puede discernir un árbol bueno o un árbol malo? Sencillo, Isaías capítulo 61, versículo 3, versión Reina Valera. Y una de las instrucciones es a ordenar que a los afligidos de Sión, aleluya, aleluyita, se les dé gloria en lugar de ceniza. Recíbalo en el nombre de Jesús. Óleo de gozo en lugar de luto. Esto cambia si en su entorno había habido aflicción y luto, o había habido angustia. El Señor en este año que viene, hermano, no lo va a cambiar. Yo no sé si usted lo cree de veras, hermano. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces aquí están cambiando la aflicción, la ceniza. Mire, y el espíritu angustiado lo muda. ¿Para qué? Para que en esa mutación de índole espiritual, perdóneme, usted y yo podamos ser conocidos y llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de su nombre. Entonces este tiempo que se va a marcar, amado hermano, quiero decirle, ya se marcó. Este mes de octubre fue el primer mes. Ahorita se lo voy a explicar yo, porque ni yo lo entendía, amado hermano. Yo estaba perdido. Señor, pero ¿qué estás haciendo? No entiendo, no me encaja. La unción de la restitución, esto lo coloqué para recordatorio suyo, que una de las unciones residentes es la unción de la restitución. Por tanto, en el país habrá posibilidad de recobrar. Diga conmigo, voy a recobrar.
las proclamas no vividas. Repítalo conmigo. ¿Voy a qué? Voy a recobrar las proclamas no vividas. Ahorita usted lo va a entender. Yo espero que usted crea. Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos 12 frutos: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, bondad, dominio propio, fidelidad, alabanza, justicia y santidad. Ahí están descritos los 12 frutos en el Espíritu, que van a ser desarrollados en medio de su pueblo previo al último éxodo. Ese es el éxodo donde la novia va a salir del mundo terreno llamado desierto y va a ser trasladado al mundo espiritual. Aquí estamos hablando de la novia, no de la iglesia. Aquí estamos hablando de la novia que dio la talla diferente. Entonces existen 12 frutos. El amor, que se conoce como ágape, el gozo como chara, la benignidad como créstotes, la mansedumbre como un prautes, el dominio propio como una encrateia, la alabanza como un ainesis, la santidad como un agiasmo, la justicia como un diaconsune, la fidelidad como un pistis, la bondad como un agotosune. Esas son las palabras que traducen en el original cada uno de los frutos. Esos hay que desarrollarlos, hermano, ahí va a ver lo lindo. La paciencia como la macrotumia y la paz como el eirene. Esos 12 frutos en el Espíritu van a ser manifiestos en medio de nosotros, hermano. Los que todavía no se han manifestado se van a manifestar. Gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio, alabanza, santidad, justicia, fidelidad, bondad. Todos estos frutos, que son 12 frutos del Espíritu, van a ser manifiestos en medio de nosotros, aunque en los últimos 15 años o 14 años haya sido difícil la manifestación. Usted me va a decir ahorita por qué 14 años, pastor. Ahorita se lo explico. Entonces, mira, Oscarito, si uno de estos frutos ha sido de difícil manifestación, yo declaro en el nombre del Señor Jesús que usted va a dar fruto, un fruto diferente, una vez al año. Paz para unir, paz para prosperar, paciencia, que es la longanimidad y el soporte y el aguante y la clemencia, la bondad, que es una virtud de beneficencia, amado hermano, la fidelidad. En la fidelidad entra la fe, la convicción, la gracia. Bueno, cada uno de estos los vamos a ir desarrollando, pero esa manifestación de esos 12 frutos en el Espíritu vienen sobre la iglesia fiel, porque la iglesia fiel se tiene que ver en una calidad diferente. La iglesia novia se ve en una calidad diferente, en talla de lo que la iglesia normal no dio. Por eso es que le estoy diciendo, esto es para la iglesia novia. La iglesia que no es novia no lo va a entender. Estamos hablando que la trascendencia de estos 12 frutos, en lo automático, si estas 12 manifestaciones vienen sobre nuestras vidas, eso nos va a constituir en hombres y en mujeres espirituales de una talla diferente, que nos va a dar la característica de ser arrebatables. Por eso es que usted y yo tenemos que batallar y pelear por alcanzar estos 12 frutos. Los vamos a enseñar en su momento indicado. ¿Cómo se alcanzará? Pastor, y todo eso lindo que viene, ¿cómo se va a alcanzar? Pregúnteme, ¿cómo se va a alcanzar, pastor? Por obra del Espíritu Santo, amado hermano, que Él es el único que obra en medio de nosotros. Entonces este tiempo va a ser un tiempo de manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se va a alcanzar? Mire lo siguiente, pues. El año 2000, que fue el primer año donde Ministerios Ebenecer lanzó proclama profética. Esa proclama se dio en el año 2000.
y fue conocida como el año frontera. ¿Cuántos teníamos conocimiento de esto? El ministerio Ebenecer, a través de la voz de mi amado pastor y apóstol, declara el año 2000 como el año frontera. Ese fue un año de transición donde se terminaba el siglo pasado y arrancaba un nuevo siglo. Bueno, un nuevo ciclo y un nuevo siglo también. El año 2001 fue conocido como el mes de cosecha. Perdón, el año de la cosecha. El 2002, nuestro apóstol declaró el año de la canción. El 2003, el año de la restitución. El 2004, el año de la expansión. El 2005 fue proclamado de cielos abiertos. ¿Cuántos vivimos estas dispensaciones estando ahí en Ministerios Ebenecer? Los demás todavía no permanecíamos. ¿Quiénes todavía en ese entonces no estaban en Ministerios Ebenecer? Ahora yo entiendo por qué el Señor trae la restitución de eso. Ahora yo entiendo. O sea que no entendía, pero Dios sí entiende. ¿Y sabe por qué manda la plana de esa forma? Ahora yo ya voy entendiendo, Señor. 98% de la iglesia no estaba viviendo estas funciones. 2004, en ese año llegamos nosotros bajo la cobertura. Quiere decir que los 4 años anteriores ni siquiera su pastor los vivió dentro del ministerio. Porque en este año de la expansión, en el año 2004, nosotros nacimos como ministerio y nos sujetamos a la cobertura de mi pastor. Entonces, en este año de la expansión, mire, este ministerio nació, se sujetó bajo cobertura y ha permanecido bajo esa cobertura durante 10 años. Ya ahorita, ¿cuántos días dijimos, Walter? 14 días estamos usted y yo de chonguengue, celebrando la misericordia de Dios. Bueno, espéreme. Entonces, en el 2005 se declara cielos abiertos. Ojo, el 2006, el año de la unidad. Y en el 2007, el año de su presencia. Pero esto para mí matemáticamente era conflictivo. Porque habían 14 proclamas. Pero los meses son 12. Gracias, amiga. Hasta aquí vamos en el 8º año el 8º año. Porque el 2000 se marca como el primer año. Pero en eso yo me recordé, porque ahorita viene la declaración profética del 2015. Pero en eso yo me recordé que por alguna razón a Dios le plujo a usted y a mí darnos una bendición extraordinaria, siempre anticipada. Eso no es ahora. Eso se ha marcado por lo menos varios años, donde Dios nos envía una revelación como casa por misericordia. Y hermano, a fin de año cae la proclama profética del apóstol exactamente en la misma línea. Usted y yo lo hemos experimentado los últimos 3-4 años, algo así. Pero entonces yo dije, Señor, son 12, pero debieran de ser 15 proclamas a partir de la que viene ahorita el 31. Entonces, ¿dónde está el desfase? Y el Señor me dijo, yo a ustedes los metí en un shemitah durante el mes de septiembre y octubre. Eso no se lo digo ahorita, eso se lo dije ya hace un tiempo atrás. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces el pastor de plano que está jalando las cosas y está viendo por dónde las mete. No. Yo le enseñé a usted que hace como 2-3 domingos enseñé acerca del año Shemitah y cómo precisamente los tiempos arrancan en los meses de octubre. Entonces cuando usted agarra los 12 meses, Saúl, más octubre, más noviembre, más diciembre, hay 15 unciones residentes. Entonces cuando yo veo estos 8 años de proclama profética, Dios me dice, yo los voy a restituir.
¿Y cómo lo vas a restituir, Señor? De la siguiente manera: yo los voy a introducir como a esos árboles que fructifican una vez por mes. Yo voy a regalar la unción residente mes por mes de las últimas 14 proclamas proféticas. ¿Cómo? Se recuerda que hace unos 2 o 3 domingos le dije: hermano, estamos pasando la reventazón. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? Para entonces yo no tenía esto. Y cuando yo arranco con las proclamas proféticas, me encuentro que la primera proclama del mes de octubre es el para nosotros ahora, el mes frontera. Y yo le dije a usted hace unos domingos: estamos pasando la reventazón. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces para nosotros octubre fue una unción de mes frontera, donde hay un cambio dispensacional. Por eso es que la palabra profética de cielos abiertos y un cambio de tiempo, y cuanta palabra profética me han dado muchos de ustedes con respecto a cielos abiertos de bendición, es porque el cambio dispensacional se marcó en el mes de octubre, cuando el Señor decretó y declaró: viene para ustedes un año Shemitah. Entonces, hermano, a partir de este mes de noviembre, nosotros iniciamos en esta casa con no declaraciones, y con unciones proféticas residentes de administración en medio del pueblo. Por eso es que usted no se puede desprender de los servicios, amado hermano, porque cada mes, cada servicio, se recuerda que le hemos enseñado a lo largo de 10 años acerca de los momentums de Dios. ¿Cuántos se acuerdan acerca de los momentums de Dios? Los momentums de Dios es cuando desciende una unción tan especial que no es repetible dentro de servicio y servicio. Es decir, es una unción que marca la individualidad de un servicio. Ese es un momentum de Dios donde fluye. Por ejemplo, en este servicio puede fluir una unción muy especial de adoración que en el segundo servicio no. Yo vine al segundo servicio, no vine al primero. Se perdió el momentum del primer servicio, porque hay unciones tan específicas que solo fluyen en momentos indicados de Dios. Entonces el Señor me dijo: vas a declarar un mes por cada proclama profética que tu pastor y padre declaró en el año establecido. Entonces noviembre para nosotros ahorita, prepárese, hermano, porque esto yo lo declaro en el nombre del Señor Jesús, que no viene de corazón de hombre. Entonces este mes de noviembre nosotros vamos a enseñar sobre la cosecha. Durante todo el mes de noviembre, durante el mes de diciembre, vamos a declarar el mes de la unción residente del año de la canción. Aquí nos habla de restauración del tabernáculo de David, adoración y alabanza. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Enero, mire, estas van a ser unciones residentes mes por mes. Pero ¿cómo así, hermano pastor, si eso es por año? Sí, hombre, pero los árboles que están en el libro de Apocalipsis 22 versículo 1 y 2 dice que dan un fruto por mes. O sea que cada mes su fruto es diferente. Entonces encaja perfectamente eso. Entonces febrero va a ser el mes de la expansión. Marzo, el mes de cielos abiertos. Estas declaraciones: frontera, cosecha, canción, restitución, expansión, cielos abiertos, unidad y presencia, fueron declaraciones proféticas año por año. Y un día dijo el apóstol: no quiere decir que como llegó, por ejemplo, en el 2000 se declara el año frontera, cuando se declara el año de la cosecha en el año 2001, no quiere decir, ahora usted recuerde, no quiere decir que la unción del año frontera terminó, sino que se va añadiendo y se va expandiendo. No sé quiénes estuvieron una vez que el apóstol le enseñó de eso. Entonces las unciones empiezan a ser acumulativas. Entonces, por ejemplo, al año que hoy estamos, todas estas unciones deben de ser operativas, pero deben de ser traídas de regreso al pueblo para ministrársela al pueblo. Muchos de ustedes, mire, yo me atrevería a decir que muchos de nosotros
para el sexto mes, que es el de cielos abiertos, 2005, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí vivimos la declaración de cielos abiertos estando dentro de esta casa o del Ministerio Ebenecer? Parate, Saúl, levánteme su mano. Te quiero poner por testigo que la mayoría del pueblo no había estado bajo estas funciones en el tiempo de la declaración de su apóstol. Porque es su apóstol. No es su pastor, pero él es su apóstol. Y él declaró año por año. El año frontera, obviamente durante el año 2000 se enseñó solamente acerca del tiempo frontera. Se enseñó acerca de los cambios dispensacionales. Entonces estas unciones se van a ministrar en esta casa. No sé qué Dios vaya a hacer, porque esa visión es para cada casa de manera individual. Pero mes por mes Dios permite traer de regreso en restitución. Diga conmigo, restitución. ¿Quiere decir, pastor, que la casa que me había perdido me la van a regresar? Tal vez sí, dependiendo de su corazón. Si no, le va a ser motivo de tropiezo. Porque si le es motivo de tropiezo, Dios no se lo va a dar. Dios no le da lo que le va a hacer caer. Llueva, truene o relampaguee, o berrinche, o berrinchemos. Ahora, lo que quiero yo que usted encuentre, pastor, qué fácil cuadrar esto. No, mire. El 9º año fue el año del desafío, y eso fue en el 2008. Y si usted se da cuenta, mire, el año de la unidad es en el 2014, pero son 15 unciones para caer en la proclama de este año 2015. Pero cada mes del año vamos a declarar unciones residentes mes por mes. Por lo tanto, hermanos, ayudas pastorales, encargados de área, entiéndase, discipuladores, escuela profética, todas las ayudas, mes con mes vamos a estar ministrando. Y esto me interesa que lo encajen en los discipulados. Quiere decir que ahorita en noviembre tenemos que empezar a enseñar acerca de la cosecha, y Dios va a traer una restitución sobre cosechas. Aquí tenemos que regresar y examinar 14 años de proclamas proféticas que en el 2015, en el Shemitah de Dios, trae restitución de lo que no logramos alcanzar en esos 14 años, en el espíritu y en lo natural. Mire, en el 2008 fue el año del desafío, en el 2009 el año de la gracia, en el 2010 el año de la preparación, el 2011 el año de la conquista, el 2012 el año de la libertad, en el 2013 el año de la prosperidad, y en este 2014 cerrando el año de la unidad. Mire, ¿cuál? Del reinicio, perdón. Se lo cambio después, porque eso es un segmento pegado ahí, hermano, que es un rollo. Denme un segundo. Ahí estamos. Si es que eso es un metamap, se llama, no sé cómo se llama. Entonces, ese es el año del reinicio, no de la unidad, del reinicio. Entonces se da cuenta cómo encajan cada una de esas administraciones. Entonces, mire, amado hermano, cómo esto va a pegar en nuestras vidas. Por ejemplo, hablando del árbol del tamarisco, Génesis capítulo 21 versículo 33 dice: y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Esa palabra tamarisco es la palabra eshel, que quiere decir arboleda de cualquier tipo de tamarisco. En este árbol Abraham invocó el nombre del Dios eterno. Entonces, una de las características que tenemos que traer en la administración al estilo de un árbol, porque lo que estamos viendo son árboles que están en el libro de Apocalipsis dando fruto 1 por mes. Entonces, por ejemplo, el árbol
árbol de tamarisco, ¿de qué nos habla? Mire, de invocar. Invocar quiere decir cara. José Carlos H7121. Pero quiere decir mediante la idea de acosar. O sea que a Dios se le puede acosar, en el buen sentido de la palabra. Mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra, llamar por nombre, aclamar, clamar, convidar, convocar, intimar, invitar, llamar, dar voces. ¿Qué quiere decir eso? Que para dar la talla en la dimensión del carácter de un tamarisco, porque ahora nos van a enseñar los árboles, hermano. En esa dimensión del árbol de tamarisco, el árbol de tamarisco tipifican, basado en Abraham, a los que oran. Por eso vamos a ser llevados a la dimensión de árbol de justicia cuando hayamos cumplido ciertas perspectivas en nuestra vida espiritual y dar la talla de un árbol de tamarisco, porque el tamarisco enseña, hermano, no el tamarindo. El tamarisco nos habla acerca de la oración, nos habla acerca de la intimidad. Ese es el ejemplo espiritual que un árbol de tamarisco da. ¿Por qué? Porque Abraham estaba bajo esa cobertura cuando estaba orando. Entonces el tamarisco nos habla de oración, de intimidad, o de hombres y mujeres que acosan a Dios. ¿Cómo así, hermano pastor? Búsquelo mañana, tarde y noche. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar. No sin César, no, sin cesar. Entonces, de esa misma manera que el tamarisco nos está enseñando acerca de la intimidad, acerca de la oración, acerca de la búsqueda constante y frecuente, en esas funciones nos vamos a mover como casa, para que esos frutos sean marcados una vez por mes. Eso rompe el ciclo natural, porque no hay árbol que fructifique 12 meses al año. Pero nosotros vamos a ser llamados árboles de Jehová, árboles de justicia y plantío de Jehová. Así que usted que no vivió estas dispensaciones, el 2015 Dios trae una restitución para que las unciones, dentro de esto, no solamente se va a marcar lo natural, también se va a marcar lo sobrenatural. En esencia, lo sobrenatural, que trae como repercusión, oiga lo que le estoy diciendo, la manifestación de la retribución de cosas naturales que tal vez en algunos momentos como hijos buscamos. Pero como entendemos, hermana Manuelita, que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, árboles de ¿qué? Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y seremos llamados árboles de. Eso trae restitución. La justicia de Dios trae restitución. Entonces en este 2015, partiendo de hasta este año, Dios me reveló, decía: Señor, pero ¿por qué nos llevas antes? ¿Por qué nos metes 2-3 meses antes? Porque me dijo: tu tiempo yo te lo marco como el Israel natural, te lo marco siempre desde los octubres. Y yo hasta ahora aterricé en eso, hermano. Usted que ha estado conmigo por muchos años sabe que eso es cierto, que siempre nos meten en una dispensación anticipada y no sabemos por qué. Entonces hay cosas que no alcanzaste en los otros años, algunas de ellas sencillamente porque no estabas bajo la cobertura. Mire, hermano, ¿dónde andaba usted en ese tiempo? Tal vez estaba congregando en otro lado, pues, o sea, eso tampoco es pecado, ¿ah? Pero el problema es que el árbol de tamarisco tipifica dos cosas. Mire lo que estaba haciendo Saúl. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 6. Entonces oyó Saúl que David, no es solo de sentarse abajo de un tamarisco y empezar, hay que ser formado. Entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea sentado bajo un tamarisco.
¿Qué dijimos que era tamarisco? Oración, constantemente estar. Ahora, el problema de este es que uno se puede sentar para dos cosas debajo de un tamarisco, espiritualmente hablando. Hermano. Uno, para buscar intimidad con Dios. Tamarisco representa esto. Pero Saúl estaba sentado. Es decir, si usted lo quiere de Saúl estaba orando y pidiendo con lanza en mano. La lanza tipifica contienda. Entonces se puede buscar a Dios para dos cosas: para edificar tu vida espiritual, o como equivocadamente lo hacen algunos que se sientan en los tamariscos, para pedir en contra de su hermano con lanza. ¿No ha oído usted a veces que la gente narra acerca de hermanos que la iglesia de enfrente estaban orando para que se cerrara el servicio de nosotros? ¿Usted no ha escuchado eso? O la iglesia de no sé quién está orando para que... ¿No ha escuchado usted esa guerra de iglesias? Entonces, debajo del tamarisco se puede sentar uno para buscar dirección de Dios, o para con lanza, así como hizo Saúl. Eso nos habla de una oración trastocada, pidiendo en contra del hermano. O sea que hay gente que también usa la oración para pedir en contra de su hermano, y eso no es de Dios. Tú eres fiel, Señor, cierra esos cultos. Si es de Dios, ahí está, punto. Ahora Saúl se sentó en un tamarisco, pero él tuvo un error: la lanza en la mano. Y eso nos habla de la oración y de la intercesión y de la búsqueda de Dios en una manera equivocada, pidiendo que se le haga justicia a uno, y eso no es lo que Dios quiere. Usted solo pida justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces serás llamado árbol de justicia, plantío de Jehová. Entonces el tamarisco nos dice, y así, hermano, nos podemos ir a lo largo de la Biblia. Por lo menos le voy a traer 24 caracteres. Le voy a enseñar 24 caracteres de los árboles. Aunque son 12 los que están en el huerto, hay más, y cada árbol nos enseña a nosotros acerca del carácter. Así que yo hoy, en el nombre del Señor Jesús, hermano, quiero declarar y habilitar esa palabra, amado hermano, sobre esta casa. Nosotros nos preparamos con una bolsita. ¿Cuántos elementos tenemos aquí, mija? 12 elementos proféticos. Porque quiero declarar que esas unciones proféticamente vienen en restitución a tu búsqueda de Dios. La mayoría de los que estamos hoy acá en esta casa, cuando se iniciaron las declaraciones proféticas en el año 2000, no estábamos. Algunos llegamos ya en el año 2005, otros en el 2006, otros se han estado agregando recientemente. Y Dios me dijo: yo voy a restituir todas esas unciones que yo he derramado sobre mi casa. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Doce elementos donde proféticamente por familia esto va a ser entregado a los sacerdotes de casa, padres de familia, o en el defecto de que el padre de familia no esté dentro de casa, a la hermosa y bella hermana que está a cargo de la casa. Y si hay jóvenes que sus padres no están, van a recoger estos elementos. Hoy los vamos a entregar acá, que son, yo quiero que usted los agarre y los lleve a casa, y en casa lo reparta usted con su familia y lo coman. Con estos 12 elementos estamos declarando los 12 meses de fructificación en el Espíritu que vienen sobre usted. Mi responsabilidad como pastor va a ser la administración de esas unciones y las enseñanzas basadas mes por mes, para que vayamos encontrando y buscando el sentido de lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Algunos de esos frutos han sido manifiestos y más que manifiestos en su vida, pero estoy seguro que algunas unciones no han sido residentes. Entonces vamos a tomar lo que nos corresponde
y lo vamos a llevar a casa. Yo le ruego, hermano sacerdote, que tome estos dos elementos. Y mire, son cosas simbólicas, son elementos simbólicos. En sí cada uno de estos elementos no tiene ningún valor, pero lo que vamos a hacer en Dios es una figura espiritual de lo que vamos a declarar sobre su hogar. Perdóneme que me anticipe, pero como casa nos metieron desde este mes de octubre en esa dispensación. Usted lo toma, se lo ministra a su esposa, a sus hijos o hermanas. Si usted, su esposo, no viene, llévelo a casa y dígale: mi amor, yo no sé si tal vez tú no crees, pero haceme la campaña pues. Y son dos elementos. ¿Qué elementos hay? Pan, vino, aceite, manzanas, uva, miel, agua, higo, leche, granadilla. Bueno, lo que el Señor nos dio la instrucción específica que debíamos de recibir en ministración dentro de esta casa. Esto trae un despertar en el espíritu diferente para usted. Usted, mire, va a empezar a ver las cosas de una perspectiva diferente espiritualmente hablando, hermano. Sus sentidos espirituales van a ser aguzados. Pero quiero recordarle, ciertamente todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así que preocúpese y ocúpese en que su siembra sea la correcta, porque ciertamente ese fruto va a venir. Su siembra tiene que ser buena, porque del buen árbol sale buen fruto, y del mal árbol. O sea, al final del día, el sándwich que usted se va a comer es el sándwich que usted mismo está preparando a lo largo de 12 meses. Por eso es que nuestra vehemencia y nuestra búsqueda en Dios cada día debe de ser superior. Yo creo que en este 2015, bueno, definitivamente Dios nos va a restituir unciones que se habían quedado rezagadas, o de las cuales tal vez no recibimos la administración en el año indicado. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.